Buenas a todos. Hoy vamos a hablar sobre Baikan, cómo equiparlo, su gameplay, bueno, y todo lo que va con el build de personaje. Baikan básicamente es un DPS que hace daño, bueno, o eso intenta hacer. Y básicamente lo que le destaca es que tiene palabras de poder que van a depender de lo que queremos hacer, si mucho daño a un enemigo o a varios. Que es básicamente, este es uno, que es contra uno, y este es contra varios enemigos. Y esto es lo que cambiaría. Y cuando usa su definitiva puede curarse, o sea, él se cura. Entonces que básicamente no hace falta un curandero si un personaje de soporte que sabe curar, si sabéis jugarlo bien. Y aparte cuando a un enemigo o un jefe que da poca vida, se lo remata. Esto básicamente es bueno cuando estáis empezando a jugar y se os da muy difícil hacer el daño a enemigos porque estáis mal equipados o tenéis equipos malos. Lo único es que, por ejemplo, ¿dónde está esto? Pues si enemigos normales les queda 10% de vidas, los remata. Y si es un jefe con 5%. O sea, es poco. Básicamente no es nada, pero bueno, es un bueno bono. Y aquí pasamos a los discos. Su disco principal preferido va a ser Sociedad de Camellia. Este disco va perfecto con Baikan, ya que aumenta daño crítico y probabilidad crítica. Probabilidad crítica le da poca, pero bueno, lo que importa es daño. Aumenta en 20 y puede acumularse 4 veces. Lo que pasa que para ganar este bono tenéis que reducir vida sin recibir el daño de enemigos. Y esto puede hacer Baikan justamente porque cuando está utilizando sus habilidades va gastando su vida. Eso se me olvidó decir en el principio. Por eso cuando utiliza su definitiva, él se va curando. Este es el primero disco. Segunda opción es Pelusa Feroz. Este disco da bono de ataque. Y como bono secundario, lo que hace es aumentar daño crítico 4% y suma 10 veces. Para poder sacar este bono tenéis que dar el golpe crítico constantemente. O sea que vuestro build tiene que tener como mínimo 70 daño, o sea, probabilidad crítica, perdón. Básicamente tendréis que estar haciendo críticos todo el rato. Y la opción más free to play va a ser Llegará la hora. Este disco da probabilidad crítica 20% y depende, bueno, lo que necesites. Baikan, por ejemplo, necesita ataque y este disco le da. Y lo mismo, este disco se puede poner a personaje que necesita defensa o vida. O sea, es un poquito versátil, por decir así, pero por eso mismo no es súper bueno para todos. Pero bueno, da probabilidad crítica que ya es bastante importante. Y creo que con los discos ya hemos terminado. Ahora pasaremos a consola. Y vamos con consola. Así tendréis que tenerlo equipado a Baikan de esta manera. Y su set preferido va a ser Carmesí Mariposa Gemela, lo que básicamente aumenta el daño de encantamiento y aumenta ataque. Y aquí, siendo que Baikan es un DPS, lo que tendréis que ponerle es o probabilidad crítica o daño crítico, dependiendo de lo que os falte. Y por ejemplo podéis poner bono de encantamiento, pero si estáis seguros que podéis hacerle mucho crítico y daño crítico. Aquí tiene, por decir así,
facilidad Baikan porque por cada módulo de tipo 3 se le aumenta probabilidad crítica a 7,5%. Básicamente subirle probabilidad crítica es más fácil que otra cosa. Entonces yo pondría daño crítico o encantamiento. Pero aquí todo depende de qué disco y qué stats vais a tener en los módulos. En estadísticas buscaremos, como he dicho antes, en el módulo... módulo no, en cartucho, perdón. En el cartucho principal buscaremos probabilidad crítica o el daño crítico, dependiendo de lo que os hace falta más. Y como he dicho antes, se puede poner el bono de daño de encantamiento para aumentar el daño. Pero aquí ya tendréis que buscar mejores estadísticas de críticos de daño y probabilidad. En los módulos y bueno, en todo, en disco también. Y estadísticas secundarias, lo que buscaréis es otra vez los críticos y ataque principalmente, que es lo que necesita más Baikan. Y luego ya buscaremos daño universal, o sea, el bono de daño. Y ataque que no es porcentual. Esto es lo que más necesita Baikan. Y aquí vamos con despertar o copias o dupes o como lo tendréis más cómodo. El primero cogeremos esta, el aspecto blanco. Lo que hace es aumentar probabilidad crítica en 30% después de usar su definitiva. Siguiente va a ser esta. Hey Captain. Hey Capitán. Lo que hace básicamente es aumentar el daño de sus habilidades y facilitar recarga de habilidades también. O sea, se recargarán más rápido. O sea que mejora calidad de gameplay de Baikan y aumenta el daño. La siguiente va a ser esta opción. Que básicamente lo que hace es aumentar el tiempo que dura definitiva de Baikan. Básicamente estaréis haciendo 4 segundos más con el de daño. Dura 12 y con este despertar pues va a ser 16. 4 segundos más. La otra, o sea, siguiente opción, cuarta, es esta. Básicamente lo que hace es cuando tenéis definitiva activada y activáis la palabra de poder, despertar lo que va a hacer es que curáis más. Básicamente pues sobrevivirá más Baikan a los enemigos. Bueno, o jefes o lo que sea. Y dos últimas opciones va a ser esta como quinta y esta como sexta. Y pasamos a los equipos. Este es un equipo principal. Aquí este equipo sirve para jugar con discusión si vais a usar ciclo Esper. Aquí Baikan básicamente es un DD. Daffodil lo que hace es ayudar a romper enemigos. Aurelia vais a usar para controlar enemigos. Y Haniel es un bufeador en este equipo. Otro equipo es básicamente si vais a utilizar quemadura. Porque Baikan y Sakirio los dos bufean este ciclo de Esper, aumentando el daño de quemadura. Y Lacrimosa también puede aprovechar este efecto, por decir así. Pues aquí tenéis básicamente dos DPS. Como queréis hacerlos, uno principal y uno secundario, o los dos. Y tenéis a Sakiri que bufea ataque y hace debuffos a los enemigos y controla. Y Haniel que también bufea ataque.
Y pues aquí jugaréis Lacrimosa y cambiaréis al Baikan o al revés, aquí como veis más cómodo para vosotros. Y otra opción es este equipo, si queréis jugar con Maleficio, con este ciclo de Esper. Bueno, aquí también básicamente va a funcionar Floración también, pero el principal centro aquí va a ser el Maleficio. Aquí Baikan y Juyan, los dos son DPS, Sakiri, bufeador, debufeador, controlador, y Edgar básicamente va a curar aquí en este equipo. Y luego tenemos opciones que simplemente funcionan y se puede usar. Por ejemplo, este equipo de Maleficio de antes. Aquí se puede poner a Nanali si tenéis. Y si sois bastante buenos y no morís fácil, pues cambiar Edgar por Daffodil, por ejemplo. Y así de este modo podéis romper más rápido enemigos y usar el efecto de Maleficio haciendo daño con Nanali y Baikan también a la vez. Bueno, y Sakiri curando. Y otra manera que es, por ejemplo, cambiar Sakiri por Hattori si la tenéis. Y aquí en este equipo, por ejemplo, podéis hacer empezar con Daffodil, cambiarse a Baikan, hacer daño con él y cambiarse a Nanali, por ejemplo. Y ya cuando está todo hecho, acabar con ulti de... con definitiva de Hattori, por ejemplo. Y vamos con habilidades de Baikan. Básicamente, aquí todo se vuelve alrededor de su habilidad que tiene tres formas. Que es contra un enemigo y contra varios enemigos. Aquí como hay uno, pues lo que hacemos es apretar una vez su habilidad, esquivar y otra vez habilidad. Y como veis, lanza 3 proyectiles que van solo contra un enemigo. Y ahora, ¿dónde está? Creo que está aquí. Y ahora voy a enseñar cómo usar contra varios enemigos. Aquí creo que sí. Y si queremos usar contra varios enemigos, aquí ahora voy a mostrar. Lo que vamos a hacer es apretar una vez su habilidad, apretar y mantener su ataque básico y usar la habilidad otra vez. Y como veis hace daño contra varios enemigos. Y pues de aquí ya usamos su ulti. Que lo que va a hacer es repetir repetir la habilidad que habéis usado, si es contra un enemigo o contra varios, y va a atacar con ella. Y durante este efecto pues va curando a sí mismo y haciendo daño. Y ya está. Pues a ver si hay un jefe y enseño el combate más. Y pues vamos a ver gameplay contra este jefe. Aquí como es un enemigo, vamos a usar su versión de habilidad contra un enemigo, que es habilidad, esquivar y otra vez habilidad. Yo aquí en mi caso lo que hago es usar habilidad de Heroi, su ulti si está activada. Me cambio a Sakiri, uso su definitiva también. Y me cambio a Lacrimosa. Y con Lacrimosa lo que vamos a hacer es todo daño posible que puedes hacer con ella, su definitiva y todo lo que tiene. Y vamos a ganar su el ciclo de Esper. Después de tener el ciclo de Esper recuperado, cambiamos a Baikan, usamos su habilidad, esquivar habilidad, su habilidad especial de su disco y usamos ulti definitiva. Y pues vamos haciendo el daño mientras está activa su definitiva. Y si podemos usar habilidades otra vez, mejor. Y de aquí cambiamos por ejemplo a Heroi otra vez, curamos a equipo, ganamos un poco de su encantación, el ulti otra vez.
Cambiamos a Sakiri. Usamos su definitiva. Cambiamos otra vez a Lacrimosa y lo mismo. Pues vamos a hacer daño mientras podemos hacer todo lo que sea posible. Oh, y aquí vamos a tener dos Baikan a la vez. Otra vez. Su habilidad, esquivar, habilidad. Y ulti. Y en este caso creo que vamos a rematar al jefe. Y sí. Se lo rematamos porque le queda poca vida. Y pues ya está.